Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Luis Veloso, soy interno de terapia ocupacional UFRO y en el día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo cognitivo de la población infantil. Bueno, la tabla de contenidos, vamos a hablar vamos a hacer una breve introducción al comienzo. Vamos a hablar de las etapas del desarrollo cognitivo que propone Jean Piaget, que son estas 4 etapas: la etapa sensoriomotora, preoperacional, la de operaciones concretas y operaciones formales. Vamos a hacer una breve relación entre el desarrollo cognitivo y algunos hitos del desarrollo psicomotor. Y nos vamos a enfocar más que nada en las evaluaciones cognitivas, específicamente las pruebas piagetianas. Aquí vamos a hablar sobre 6, que son la seriación, la conservación, el uso de cuantificadores, la clasificación, la inclusión de clase y la previsión. Bueno, cuando hablamos de desarrollo cognitivo tenemos que referirnos, ¿cierto?, a Jean Piaget, que fue este psicólogo suizo, ¿cierto?, que desarrolló, ¿cierto?, su trabajo y enfocó sus estudios en base al desarrollo del pensamiento. Y Piaget planteaba que los niños construyen activamente el conocimiento utilizando la información del ambiente, los esquemas de conocimientos previos y la interpretación de nuevos hechos y elementos. La investigación se centró en la forma en que los niños adquieren el conocimiento en su desarrollo vital. Entonces, Piaget no se centró en el qué piensan los niños, sino en cómo lo piensan y cómo van razonando e interpretando el mundo. Previo a los postulados de Piaget, se creía que los niños eran organismos pasivos, plasmados y moldeados por el ambiente. Pero posterior a la teoría, esta visión fue cambiando y se vio a los niños, ¿cierto?, como pequeños científicos que están constantemente intentando de interpretar el mundo. Bueno, Piaget nos propone, ¿cierto?, estas 4 etapas. Primero está la etapa sensoriomotora, que va de los 0 a los 2 años de edad, y podemos ver un niño activo. La etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, y podemos ver un niño más intuitivo. Etapa de las operaciones concretas, de los 7 a los 12 años de edad, donde podemos ver un niño más práctico. Y las etapas de las operaciones formales, que ya va de los 12 años en adelante, donde podemos ver un niño más reflexivo. Entonces, vamos a pasar a la primera etapa, la etapa sensoriomotora. Y Piaget llama así esta etapa porque el bebé se relaciona con el medio a través de sus sentidos, por eso es sensorio, y a través de sus acciones motoras. Y bueno, acá Piaget plantea, ¿cierto?, el desarrollo del niño desde individuos reflejos, con la actividad refleja, a ya poder representar la realidad mentalmente con los inicios del pensamiento. Bueno, la etapa sensoriomotora se divide en 6 subestadios. Primero está la actividad refleja, que va del 0 al mes de vida, donde los primeros esquemas del niño son los reflejos innatos. Luego vienen las reacciones circulares primarias, del mes a los 4 meses, donde Piaget propone que son, ¿cierto?, los segundos esquemas de conocimiento. Y según Piaget, es el mecanismo de aprendizaje más temprano y ocurre cuando el niño intenta repetir una conducta o evento que le ha parecido interesante. Acá en las primarias, este evento se centra en el propio cuerpo del niño. Un ejemplo puede ser que el niño se lleva inconscientemente su dedo a la boca y esta actividad le parece interesante. Entonces intenta repetir, ¿cierto?, esta acción, por eso se llaman circulares, y ahí ir integrando, ¿cierto?, los esquemas de conocimiento mediante esta primera acción. Las reacciones circulares secundarias, ya la acción no está dirigida hacia el propio cuerpo del niño, sino hacia un objeto externo. Por ejemplo, tenemos que el niño puede percibir que al realizar un movimiento brusco en su cuna, por ejemplo,
hay movimiento de los objetos que se encuentran alrededor de él. Por ejemplo, los objetos que pueden estar colgados sobre la cuna. Entonces, este movimiento genera esta reacción, y al niño le parece interesante, entonces busca nuevamente poder repetir esta acción. En el cuarto subestadio se combinan dos esquemas de acción para obtener un resultado. Por ejemplo, podemos dar como opción, ¿cierto?, el tomar un juguete que se encuentra detrás de una caja. Entonces, acá hay dos esquemas de acción. Por un lado, estaría el rodear la caja o correr la caja, y el segundo esquema sería alcanzar o tomar el juguete. Entonces, se coordinan dos esquemas, ¿cierto?, para llevar a cabo una acción. En el quinto subestadio están las reacciones circulares terciarias, donde el bebé experimenta diferentes acciones para obtener diferentes resultados. Por ejemplo, podemos decir que un niño coloca su mano bajo un chorro de agua, ¿cierto?, en una llave, y puede subir, ¿cierto?, la mano o bajarla. Y ahí darse cuenta de qué ocurre con el agua. Quizá hay mayor presión si sube su mano y menor presión si baja la mano. Y en el subestadio 6, parece que los niños piensan antes de actuar. Ahí comienza, ¿cierto?, el pensamiento, y ante una situación el niño puede reflexionar, ¿cierto?, para poder solucionar, ¿cierto?, una problemática, partiendo desde este ensayo y error, a ya poder, ¿cierto?, reflexionar respecto a la problemática para buscar una solución. Y bueno, en la etapa sensorio-motora se adquieren dos competencias básicas. Está la conducta orientada a metas, donde el niño organiza secuencias de acciones para conseguir su objetivo, y también se desarrolla, ¿cierto?, la permanencia de los objetos, el cual se define como el conocimiento de que las cosas sigan existiendo, ¿cierto?, a pesar de que no las podemos ver y no las podemos tocar. Pasamos a la segunda etapa, que es la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. Y acá ya empieza, ¿cierto?, todo lo simbólico. El niño demuestra cierta habilidad para representar a través de símbolos, ya sea gestos, palabras, números e imágenes, su entorno. Dentro de los procesos cognitivos que se adquieren en esta etapa, encontramos el pensamiento representacional, que hace alusión a todos los símbolos, ¿cierto?, como el uso de palabras, donde acá ya se puede desarrollar, ¿cierto?, el lenguaje, el juego simbólico, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y el tema de representar, ¿cierto?, el mundo a través de las imágenes y del dibujo. También se adquieren los conceptos numéricos, donde acá ya podemos ver el conteo, que quizá al principio, ¿cierto?, va a ser dificultoso para el niño, va quizás a saltarse algún número, va a contar 1, 2, 3, 5, 6, 7, pero va entendiendo que los objetos se van contando solamente una vez. Y también se adquieren, ¿cierto?, las teorías intuitivas, donde el niño, mediante sus esquemas de conocimientos previos, intenta interpretar el mundo. Y principalmente se da el animismo, que es el hecho de darle una connotación, ¿cierto?, de vida a un objeto inerte. Entonces acá el niño puede explicar eventos naturales mediante, ¿cierto?, este animismo. Por ejemplo, no sé, está lloviendo mucho porque las nubes están enojadas, están tristes y están llorando. También hay algunas limitaciones en esta etapa, y son el egocentrismo, que tiene que ver con la visión del mundo a partir del yo, la centralización, donde centran su atención en un solo aspecto del estímulo, y también lo vamos a revisar en las pruebas piagetanas, la rigidez, donde se ve un pensamiento, ¿cierto?, mucho más rico.
Y esta etapa se divide en la preconceptual, de los 2 a los 4 años, y la prelógica o intuitiva, ¿cierto?, que guarda relación con la teoría intuitiva. Luego vienen las etapas de operaciones concretas, de los 7 a los 12 años. Acá el niño utiliza las operaciones mentales y la lógica para reflexionar sobre los hechos y los objetos de su ambiente. Esta capacidad le permite abordar los problemas de una forma más sistemática. Los avances según Piaget en esta etapa nos dice, ¿cierto?, que ya el niño no basa su juicio en la apariencia de las cosas, hay una menor rigidez en el pensamiento y disminuye el pensamiento centralizado y el pensamiento egocéntrico. Durante esta etapa ya podemos ver algunos esquemas desarrollados, ¿cierto?, para poder interpretar el mundo y el pensamiento, como es la seriación, que es la capacidad de ordenar los objetos en una progresión lógica, que es una de las pruebas que propone Piaget. La clasificación, donde tenemos la clasificación simple, que tiene que ver, ¿cierto?, con esta agrupación de objetos en base a una sola característica. La clasificación múltiple, donde ya se combinan, ¿cierto?, estas características. Y la inclusión de clases, donde se puede un subgrupo, ¿cierto?, incluir a un grupo más grande. Por ejemplo, un niño que no se encuentra en esta etapa no va a hacer la relación entre, por ejemplo, los santiaguinos, ¿cierto?, o los temuquenses, con los chilenos. En cambio, en esta etapa, el niño se da cuenta que este subgrupo de santiaguinos se puede incluir en el grupo de los chilenos, ¿ya? Y que en el grupo de los chilenos hay un subgrupo, ¿cierto?, que son los santiaguinos, como ejemplo. Y está la conservación, que es la capacidad de entender que un objeto permanece igual a pesar de los cambios superficiales de su forma o aspecto físico. Y finalmente tenemos la etapa de operaciones formales, que va desde los 12 años en adelante, y acá el adolescente es capaz de pensar en forma abstracta y reflexiva. Algo que destaca Piaget es que el adolescente hace esta transición de lo real a lo posible. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la capacidad de pensar en cosas con las que nunca han tenido contacto. Por ejemplo, el niño puede imaginarse, el adolescente, perdón, en qué pasaba, por ejemplo, en Temuco en los tiempos araucanos. También la capacidad de deducir respecto a eventos que nunca ocurrieron, o sea, qué hubiese pasado si Cristóbal Colón no hubiese descubierto América, por ejemplo. Y también la capacidad de hacer predicciones respecto a hechos futuros o hipotéticos. El adolescente en esta etapa es capaz de discutir complejos temas sociopolíticos que incluyen ideas abstractas, por ejemplo, la igualdad, justicia o los derechos humanos, que son ciertas ideas no tangibles, resolver ecuaciones algebraicas y pruebas geométricas y analizar la validez intrínseca de un argumento. Y los esquemas desarrollados en esta etapa, tenemos el razonamiento científico, ¿cierto?, donde Piaget propone un desarrollo de un pensamiento más hipotético-deductivo, y el razonamiento sobre las proporciones y probabilidades, donde se hace una reflexión respecto a la razón de dos cantidades, ¿cierto?, lo que tiene que ver con las proporciones. Bueno, como repaso, entonces tenemos estas 4 etapas, donde la sensoriomotora del niño aprende a partir de la experiencia corporal, utilizando su propio esquema corporal y su interacción con el medio que le rodea. Finalizando esta etapa se manifiestan los inicios de la representación mental. En la segunda etapa ya el niño logra manipular símbolos, aparece la adquisición de la representación mental y su razonamiento aún no son lógicos. Se evidencian algunas limitaciones como el egocentrismo, la centralización y la rigidez. Las operaciones completas, ya acá el niño puede llevar las operaciones de primer grado sobre objetos. Se logra la noción de conservación de la materia, peso, volumen, la seriación y la clasificación. Y las operaciones formales, de los 12 años en adelante, donde ya este
adolescente puede realizar operaciones mentales de segundo grado y predomina, ¿cierto?, este razonamiento hipotético de bueno, dándole la visión, ¿cierto?, más de terapia ocupacional, nosotros trabajamos, ¿cierto?, con las ocupaciones de la persona y tenemos que considerar cuál es la ocupación más importante del niño. Y en este caso es el juego. El niño, ¿cierto?, basa su desarrollo y nosotros trabajamos también en base, ¿cierto?, al juego para adquirir nuevas habilidades, ¿cierto? Y en base, ¿cierto?, a los estudios de Piaget se proponen las etapas lúdicas y los tipos de juego. Tenemos el juego sensorio-motor, que va de los 0 a los 2 años, donde el niño tiene una exploración más sensorial y motora, explora las propiedades de los objetos. Aquí es típico, vamos a ver, ¿cierto?, que el bebé llevándose todos los juguetes a la boca, y se da una actividad más solitaria. Está la etapa simbólica constructiva simple, que va de los 2 a los 4 años, donde ya comienza, ¿cierto?, este inicio de la ficción, si bien no es tan desarrollado, ¿cierto?, pero ya comienza a haber un juego más paralelo y una realización de construcciones sencillas, ¿cierto?, de ficción. Por otro lado, tenemos la simbólica constructiva compleja de los 4 a los 7 años, donde acá ya aparece el juego simbólico. Aparecen guiones más complejos, el juego dramático con mayor detalle sobre las experiencias cotidianas y las normas sociales, por ejemplo, jugar a ser cocinero, a ser dentista, a ser doctor. Aparecen también los cuentos infantiles y pasa a ser un juego más asociativo, habiendo, ¿cierto?, una mayor participación social. Luego tenemos la etapa de juego game, que va de los 7 a los 12 años, donde ya aparece este juego de reglas. Hay un manejo de reglas, ¿cierto? Un dominio, y también pueden modificarse las reglas dentro del juego. Entonces el niño también tiene esta capacidad. Y de la actividad asociativa pasa a ser una participación más cooperativa. Y también en esta etapa el niño ya comienza, ¿cierto?, a necesitar sentirse perteneciente a un grupo social, a un grupo de amigos. Y tenemos el ocio y el esparcimiento, que va de los 12 a los 16 años, donde ya hay una pertenencia a grupos formales, hay un trabajo en equipo, un trabajo más cooperativo, y los niños tienden, ¿cierto?, a involucrarse en juegos que desafían sus capacidades y habilidades, como por ejemplo los deportes ya más competitivos. Y se hacen proyectos constructivos realistas y habilidades manuales más complejas. Bueno, acá vamos a mencionar algunos hitos del desarrollo psicomotor, ¿cierto?, que son muchísimos, pero más que nada hay que entender que esta etapa cognitiva con el desarrollo psicomotor, ¿cierto?, se da como algo progresivo. Un hito lleva a otro más complejo o más específico. Por ejemplo, podemos mencionar, ¿cierto?, la aparición de la sonrisa social, el seguimiento visual, ¿cierto?, sentarse sin apoyo, tener angustia de la separación, que igual es un hito importante, el tema del cateo, la pinza, la marcha, en fin. Acá también podemos decir, hablar sobre el juego funcional, garabatear con lápiz, ¿cierto?, que se da ya a los 18 meses, el tema de la marcha, que se debe desarrollar siempre, ¿cierto?, entre los 12 y los 18, el inicio del control de esfínter diurno. En fin. También tenemos el dibujo de la figura humana, que se da a los 3 años, el uso correcto de verbos, y ¿cierto?, con todo este desarrollo del dibujo podemos ya decir que el niño a los 5 años ya dibuja una figura humana de manera correcta. Y ahora vamos a pasar al tema más de fondo, ¿cierto? Vamos a hablar sobre las pruebas piagetanas. Tenemos la primera prueba, que es la seriación, y su objetivo es explorar el nivel de desarrollo de la noción de seriación.
¿Qué material utilizamos para desarrollar esta prueba? Tenemos estas 10 barras de madera que van de los 4,6 a los 10 centímetros de largo, ¿cierto? Hay una diferencia de 0,6 entre cada una. Y bueno, evaluando, ¿cierto? Podemos poner al niño, ¿cierto? En un nivel de desarrollo donde se puede evidenciar una ausencia de seriación, donde el niño se encontraría en un nivel más preoperatorio. Pueden ocurrir las primeras seriaciones, donde el niño estaría en un nivel intermedio, y tendríamos una seriación construida con un método sistemático, donde ya aquí el niño se encuentra en un nivel operatorio. El desarrollo de la prueba. Bueno, acá la verdad es que las pruebas son bastante entretenidas, se ponen a los niños en varias situaciones, ¿cierto? Y se va, ¿cierto? Colocando al niño a prueba. Bueno, en esta de seriación tenemos la situación 1, donde está la seriación al descubierto. Se le entregan, ¿cierto?, las 10 barritas en desorden al niño y se le dice, tú vas a hacer una bonita escalera con todos estos palitos, poniéndolos en orden, del más pequeño al más grande. Si el niño no, ¿cierto?, comprende la instrucción, el evaluador puede realizar una demostración con 3 palitos o colocar, ¿cierto?, el palito más pequeño e invitar a que el niño construya, ¿cierto?, esta escalera en serie. Situación 2. Seriación detrás de la pantalla. Se coloca una pantalla entre el niño y el evaluador y se muestran las 10 barritas. Y se le dice, ahora yo voy a hacer una escalera. Dame las barritas de la más chica a la más grande para construir la escalera. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Si el niño coloca alguna barrita en forma paralela, horizontal o vertical y no se ve un orden, ¿cierto? El niño se encuentra en una etapa preoperatoria. Si el niño forma parejas con una pequeña y otra grande, o ternas formadas por una chica, una mediana y una grande, sin coordinación de conjunto, ¿cierto? Sin englobarla, ¿cierto?, a un grupo mayor, el niño se encontraría en un nivel más intermedio. También puede construir una escalera más o menos correcta en la parte superior, sin mantener una base constante. Una conducta más evolucionada consiste en construir una serie completa con 4 o 5 elementos sin poder intercalar las barritas restantes. Construir la seriación correcta después de una serie de tentativas. Sin embargo, no logra seriar las barritas detrás de la pantalla. Y un nivel ya más operatorio, acá el niño ya puede utilizar cierto método sistemático que consiste en buscar primero la barra más pequeña o la más grande y ¿cierto?, conservar esta línea de base común, ¿cierto? Y también logra construir, ¿cierto?, la seriación detrás de la pantalla, o sea, pasar, ¿cierto?, las barritas al evaluador en orden. Tenemos la prueba de conservación, que se divide en 3. Primero está la conservación discontinua. El objetivo de esta prueba es explorar el nivel de desarrollo de la noción de conservación de equivalencia de pequeños conjuntos. Para esta prueba necesitamos 10 fichas rojas y 10 fichas azules. Y bueno, el nivel de desarrollo es algo similar. El nivel preoperatorio tenemos la ausencia de conservación, nivel intermedio, una conservación inestable, conservación sin argumentación lógica, y el nivel ya operatorio donde hay una conservación estable, ¿cierto? Y el niño realiza la prueba con unos ciertos argumentos lógicos. Desarrollo de la prueba. La primera situación es la construcción de la correspondencia. Se colocan 8 fichas rojas en hilera y se le dice al niño, con tantas fichas azules como fichas rojas tiene esta hilera. Si es necesario, el evaluador, ¿cierto?, completa la prueba término a término. Cuando ya se tienen, ¿cierto?, las fichas en hileras, las rojas y las azules, se le pregunta al niño, ¿tenemos la misma cantidad de fichas rojas y fichas azules en estas hileras? ¿Por qué? Situación 2. Aquí ya ocurre la primera transformación. El evaluador junta las fichas rojas haciendo una hilera más corta y le pregunta al niño, ¿tenemos la misma cantidad de fichas rojas y fichas azules? ¿Cómo lo sabes? Y en la situación 3
Aquí ya se hace dudar al niño. La situación 3, ¿cierto?, se denomina contrasugestión. Y si el niño da una respuesta de no conservación, perdón, se le pregunta: ayer Pedrito me dijo que había la misma cantidad de fichas rojas y azules, porque al principio había una blanca frente a una roja. ¿Qué piensas tú? De lo contrario, si el niño da una respuesta de conservación, es decir, una respuesta correcta, se le pregunta: fíjate que ayer Pedrito me dijo que no había la misma cantidad, porque hay una hilera más larga. ¿Quién tiene la razón y por qué? Situación 4. Segunda transformación. El evaluador dispone las fichas en correspondencia, término de término, y le pregunta al: ¿tenemos la misma cantidad de fichas? Enseguida reúne las fichas rojas en un círculo pequeño, como se puede ver acá en la presentación, y le pregunta: ¿ahora tenemos la misma cantidad de fichas? ¿Cómo lo sabes? Los criterios de evaluación: si el niño se encuentra en un nivel preoperatorio, los juicios son no conservadores para las dos situaciones de transformación. En el nivel intermedio pueden ocurrir las siguientes situaciones: el juicio es conservador para una de las situaciones, pero no conservador para las otras. Pueden existir ciertas dudas o oscilaciones en cada situación, donde el niño da una respuesta, ¿cierto?, más dubitativa. Las respuestas de conservación no son justificadas por argumentos lógicos. Puede dar una explicación diciendo hay menos fichas porque sí o porque no, y cede a la contrasugestión, ¿cierto?, ante esta duda. Y ya en el nivel operatorio, las situaciones de transformación dan lugar a juicios estables de conservación que son justificados por uno o varios de los siguientes argumentos. Acá encontramos tres argumentos. Está el argumento de identidad, donde el niño puede decir que hay la misma cantidad, no se ha quitado nada, solo se han juntado las fichas rojas. El argumento de reversibilidad, donde el niño dice: si volvemos a separar las rojas tendríamos la misma cantidad, o si ponemos las azules juntas tendríamos la misma cantidad también. Y el argumento de compensación, donde el niño dice: aquí las azules se ven más porque están más separadas y las rojas están muy juntas. Y también el niño se encuentra en la etapa operatoria si, a pesar de los contraargumentos, ¿cierto?, del evaluador, mantiene su postura. Ya, acá está la segunda prueba de conservación, que es la conservación continua o de masa. Y el objetivo es explorar el nivel de desarrollo de la noción de conservación de la cantidad continua. ¿Cuáles son los materiales que utilizamos? Son 2 barras de plasticina del mismo color. Y la clasificación es similar a la anterior, ¿cierto? La vamos a revisar al final. Desarrollo de la prueba. La situación 1 está la aceptación de la igualdad de la cantidad de masa. Y acá el evaluador, ¿cierto?, hace 2 esferas iguales con plasticina y le pregunta al niño: si estas masas fueran pares, ¿comeríamos la misma cantidad? Situación 2. Aquí ya ocurre la primera transformación, donde el evaluador alarga una de las esferas en forma de salchicha, ¿cierto?, alrededor de 10 centímetros de largo. Y le vuelve a preguntar al niño: y ahora, ¿tenemos la misma cantidad de pan para comer? ¿Cómo lo sabes? Situación 3 empieza a ser la contrasugestión, donde si el niño da una respuesta de no conservación, se le pregunta: fíjate que este pan largo es más delgado que el redondo. ¿Será por eso que se ve que tiene más? ¿Qué crees tú? En cambio, si el niño da una respuesta de conservación, se le pregunta: mira este pan más largo. Ayer un niñito me dijo que en el pan largo había más para comer. ¿Quién tiene la razón? ¿Tú o el niñito? Y la situación 4, donde ya está la anticipación de la igualdad de cantidad de masa. Y el evaluador pregunta: si vuelves a hacer el pan redondo, ¿vamos a comer la misma cantidad? Y el niño da esta respuesta, ¿cierto? Y finalmente se comprueba. El niño vuelve, ¿cierto?, a hacer esta bolita de plasticina. Luego está la segunda transformación, donde el evaluador pide al niño que transforme una esfera en varios pancitos pequeños, de 8 a 10 pelotitas más pequeñas. Y se le pregunta: si tú comes todos estos pancitos y yo este grande, ¿comeremos lo mismo? ¿Cómo lo sabes?
Y los criterios de evaluación, ¿cierto? Que son similares, ¿cierto? A la etapa anterior. Y finalmente, ¿cierto? En esta etapa de conservación tenemos la continua, pero en base a los líquidos. Y acá se busca explorar el nivel de desarrollo de la noción de conservación de la cantidad continua en base a líquidos. ¿Cuáles son los materiales a utilizar? Acá utilizamos dos vasos, iguales, transparentes, de tamaño mediano, el A y A1. Un vaso transparente más ancho y más bajo que se le denominará B. 4 vasos pequeños transparentes, C1, C2, C3 y C4. Y una botella o jarro con líquido de color. Y el nivel de desarrollo, ¿cierto? Similar o igual, quiero decir, a las pruebas de conservación. Desarrollo de la prueba. Situación 1. Aceptación de la igualdad de la cantidad de líquido. El evaluador presenta los vasos A y A1 y pregunta, ¿cómo son estos vasos? ¿Son iguales? Este vaso A será el tuyo y este vaso A1 será el vaso del evaluador. El evaluador vacía el líquido de la botella al vaso hasta más de la mitad y se le dice, pon en tu vaso la misma cantidad de líquido que yo tengo en mi vaso, ni un poco más, ni un poco menos. Una vez vaciada el agua por el niño, se le pregunta, si esto fuera un jugo, ¿tomaríamos la misma cantidad? Luego está la situación 2, donde ya está la primera transformación. Y el evaluador vierte el jugo del vaso A1 al vaso B y le pregunta al niño, ¿tenemos ahora la misma cantidad de jugo? ¿O tú tomarías más que yo? ¿Cómo lo sabes? Según la respuesta que da el niño, ¿cierto? Se da la contrasugestión, donde si el niño da una respuesta de no conservación, se le pregunta, ¿te acuerdas cuántos jugos pusimos en tu vaso y en el mío? Fíjate, en este vaso B es más ancho y en este otro es más angosto. ¿No será que uno tiene más que otro? La situación 4, donde está la anticipación de la igualdad de cantidad de los vasos iguales, que se llama retorno empírico, y el evaluador pregunta, si vacías el jugo de B a A1, ¿habrá la misma cantidad de jugo para los dos? Y el niño efectivamente, después de su respuesta, vacía el jugo de B a A1 para comprobar. Y la última prueba es la segunda transformación, donde ya el evaluador vierte el jugo, ¿cierto?, de uno de estos vasos que teníamos al principio a los 4 vasos pequeños. Y se le pregunta, si tú te tomas el jugo de todos estos vasos pequeños y yo el jugo de este vaso, ¿quién tomará más? ¿O los dos tomaremos la misma cantidad? ¿Cómo lo sabes? Y los criterios, ¿cierto?, de evaluación. El niño se encuentra a un nivel preoperatorio si en cada una de las transformaciones argumenta que una de las cantidades es mayor, ¿cierto?, que cambia. Frente a los argumentos de la contrasugestión, mantiene sus juicios de no conservación. Y la situación del retorno empírico puede ser resuelta correctamente. Se encuentra en un nivel intermedio si los juicios que da el niño oscilan entre la conservación y la no conservación, y puede aparecer, ¿cierto?, en las siguientes situaciones. Para una misma transformación, el niño juzga sucesivamente que las cantidades son iguales y diferentes. El juicio es conservador para algunas de las situaciones de transformación y no conservador para otras. Por ejemplo, juzga que la cantidad es igual cuando el líquido se vacía en el vaso angosto B y que la cantidad es desigual en los 4 vasitos. También las respuestas de conservación no son justificadas por argumentos lógicos y cede a la contrasugestión. Y ya a un nivel, ¿cierto?, más operatorio, en cada una de las transformaciones el niño va a argumentar, ¿cierto?, que las cantidades de agua son iguales. Y puede justificar, ¿cierto?, su respuesta con el argumento de identidad, reversibilidad y compensación. Esta es otra prueba piagetana, que es el uso de cuantificadores. El objetivo de esta prueba es explorar el nivel de desarrollo del uso de cuantificadores no numéricos.
Material, tenemos 2 cuadrados azules de tamaño grande, 2 cuadrados rojos de tamaño grande y 5 círculos azules de tamaño grande. Y el nivel de desarrollo se clasifica en un nivel preoperatorio, donde ya va a haber una ausencia del uso de cuantificadores, el nivel intermedio, donde va a haber un uso de cuantificadores inestable o no lógico, y el nivel operatorio, donde ya hay un uso más estable y lógico. El desarrollo de la prueba, ¿cierto? El evaluador ordena las figuras frente al niño en una hilera horizontal y se le pregunta: ¿todos los rojos son cuadrados? ¿Todos los cuadrados son rojos? ¿Todos los redondos son azules? ¿Y todos los azules son redondos? Y los criterios de evaluación: el niño se encuentra en un nivel preoperatorio si da respuestas incongruentes o no usa adecuadamente los cuantificadores. En un nivel intermedio, si en 2 preguntas, en cualquiera de ellas, ¿cierto?, de estas 4, hay uso de los cuantificadores, pero cede con facilidad, ¿cierto?, a la contrasugestión, a la duda. Y ya el nivel operatorio, el niño utiliza de forma adecuada los cuantificadores y no cede a la contrasugestión. Tenemos la prueba de clasificación, donde el objetivo es explorar el nivel de desarrollo de la habilidad para agrupar objetos de acuerdo a atributos comunes. El material requerido para esta prueba son 6 grupos de 6 figuras similares entre sí, ¿cierto? No necesariamente tienen que ser las que se ven acá. Pueden ser cualquier figura o grupo. Y el nivel de desarrollo, lo mismo, nivel preoperatorio, hay una ausencia de clasificación. El niño, si está en un nivel intermedio, puede usar, ¿cierto?, la clasificación, pero de manera inestable, o utiliza solo un criterio de clasificación. Y en el nivel operatorio ya hay un uso de clasificación estable y clasifica según 2 criterios o más. Por ejemplo, forma o color. Desarrollo de la prueba. La situación 1, se muestra la figura del niño y ¿cierto?, se deja que el niño un poco las revise, las mire y juegue con ellas. En la situación 2 ya el niño se le pide que agrupe y se le dice: ahora que ya viste las figuras, quiero que pongas junto todo lo que tenga que ir junto. Ahí se deja, ¿cierto?, a criterio del niño. Si clasificas solo a partir de un criterio, por ejemplo, solo la forma, se le pregunta: ¿cómo podrías ponerlo para que quedara más ordenado, aún más específico? Si no logra la clasificación total, se le vuelve a consultar: ¿podrías ordenarlo un poco más todavía? Y la prueba ya se termina, se finaliza cuando el niño ya la da por finalizada, cuando ya no puede agrupar más. Los criterios de evaluación. Bueno, si el niño realiza sus clasificaciones con criterios arbitrarios y variables, dando como resultado colecciones figurales, es decir, que más bien juega con las figuras que crea grupos por características en común, se encuentra en un nivel preoperatorio. Si el niño realiza clasificaciones sin un criterio estable, agrupando los objetos según considere una cualidad, por ejemplo, agrupa todos los objetos café o todos los rectángulos, ocupando solamente un criterio, se encuentra en el nivel intermedio. Y si ya el niño clasifica los objetos de acuerdo a 2 o más criterios, por ejemplo, tamaño, forma o color a la vez, se encuentra, ¿cierto?, en este nivel en este nivel operatorio. Inclusión de clase. En esta prueba piagetana, ¿cierto?, el objetivo es explorar el nivel de desarrollo de la capacidad de incluir elementos a un conjunto más grande. Lo que conversábamos, ¿cierto?, de incluir un grupo, incluir, perdón, un subgrupo a un grupo, ¿cierto?, más amplio. Materiales para esta prueba tenemos 10 animales, que son 7 leones, 3 gatos, ¿cierto?, y 2 cajitas. Imágenes. En el nivel de desarrollo tenemos ausencia de noción de clases. El niño se encuentra en un nivel más preoperatorio. Se va a encontrar en un nivel intermedio si va a ser una inclusión más intuitiva. Y en un nivel operatorio donde ya se da ¿cierto?, esta inclusión en base a una fundamentación más básica. Desarrollo de la prueba. La situación 1, se muestran los elementos y el evaluador junta todos los animales y los muestra al niño y le pregunta: ¿qué son? El evaluador debe asegurarse de que el niño comprenda, ¿cierto?, que se trata de
una cantidad de elementos, ¿cierto? Un grupo más amplio que son los animales. Luego se le muestran las dos cajas y se le solicita. Coloca todos los leones en una caja y luego coloca en la otra caja todos los gatos. Posteriormente se le pregunta, si tú pusieras todos los leones en una caja y yo todos los animales en otra, ¿en qué caja habrá más objetos? Entonces ahí, ¿cierto? Entra esta duda de si él tiene este subgrupo y yo tengo este grupo amplio de animales, ¿cierto? ¿Quién va a tener más? Situación 2 está la primera transformación, donde el evaluador saca todos los elementos de ambas cajas, se los muestra al niño y se le solicita. Coloca todos los gatos en una caja y en la otra todos los animales. Una vez realizado esto, se vuelven a tomar los leones en una mano, ¿cierto? Y los gatos en otra, por parte del evaluador, y se le pregunta al niño, ¿qué son estos? Por los leones. Y estos, los gatos. ¿Son los gatos animales? Se le vuelve a preguntar, ¿qué hay más? ¿Leones, gatos o animales? Y la situación 3 ya aparece la contrasugestión, ¿cierto? Por parte del evaluador, donde si el niño da una respuesta de no inclusión, se le pregunta, ayer Pedrito me dijo que los gatos y leones juntos son igual en cantidad que los animales. ¿Qué crees tú? Y si el niño da una respuesta de inclusión, se le pregunta, fíjate que ayer Pedrito me dijo que los gatos y los leones juntos no hacían la misma cantidad de niños. ¿Qué piensas tú y por qué? Como criterios de evaluación, tenemos que el niño se va a encontrar en un nivel preoperatorio si no logra realizar la inclusión, ya que no puede considerar simultáneamente, ¿cierto?, el todo y sus partes. No coloca ninguna oportunidad a los animales en la caja y tampoco responde a las preguntas cuando se tienen, ¿cierto?, los animales en la mano. En el nivel intermedio, acá el niño va a responder después de haber realizado la construcción correcta, pero de forma intuitiva, ya que, ¿cierto?, aún en este nivel intermedio no puede fundamentar su respuesta de una manera más sistemática. También, si se realiza otra prueba de forma paralela, la realiza de forma correcta. También el niño acá se equivoca en una o dos preguntas relacionadas solo con los leones y gatos. Sin embargo, no falla en las cajas ni en las preguntas relacionadas con animales, que cierto sería esta totalidad. Y cede a la contrasugestión. Y finalmente el niño se encuentra ¿cierto?, en un nivel operatorio y es capaz de realizar la inclusión sin ayuda, aunque pudo haber errado inicialmente, pero lo corrige inmediatamente al momento de hacer esta pregunta, fundamenta adecuadamente sus respuestas y en vez de utilizar el término animales, llega a utilizar felinos o mamíferos. ¿Cierto? Darse cuenta que existe un subgrupo. Y esta es la última prueba piagetana que aparece acá en la presentación, que es la previsión. Y el objetivo de esta prueba es explorar el nivel de desarrollo de la noción de previsión. Los materiales a utilizar, hay un tubo, ¿cierto?, no transparente, tiene que ser hueco, y 3 pelotas medianas, una verde, una amarilla y una roja. Y un alambre, ¿cierto?, que cumple más que nada la función, ¿cierto?, de unir las pelotitas. Y la clasificación, según el nivel de desarrollo, tenemos la ausencia de noción de previsión. Acá el niño se va a encontrar en un nivel preoperatorio. La previsión intuitiva y sin fundamentos lógicos, se va a encontrar el niño en un nivel intermedio. La previsión con fundamentación lógica, el niño se va a encontrar, ¿cierto?, en el nivel operatorio. Desarrollo de la prueba. Situación 1, la muestra de los elementos. El evaluador toma el tubo, introduce las bolitas por el extremo derecho en el orden A, B, C, teniendo en cuenta la posición, ¿cierto?, con respecto a sí mismo, ¿cierto?, lo que está viendo el niño. Y, ¿cierto?, las pelotitas entran por el lado derecho, ¿cierto?, y se movilizan hacia la izquierda. Y antes que se asomen, ¿cierto?, hacia el otro extremo, se le pregunta al niño, ¿qué bolita saldrá primero? ¿Cuál sigue y cuál será la última? El evaluador volverá a introducir las bolitas dentro del
tubo, movilizándolas, ¿cierto?, ahora hacia el otro extremo. Y antes que se asome, se le volverá a preguntar qué bolita saldrá primero, cuál sigue y cuál será la última. En la situación 2, se le advierte al niño que se fije bien en lo que se va a hacer. Acá se introducen, ¿cierto?, las bolitas en el mismo orden, A, B, C, pero el tubo se gira 180 grados. Y se le vuelve a preguntar, desplazando las bolitas, ¿cierto?, por el extremo izquierdo, ¿en qué orden aparecen las bolitas? Las bolitas deberían aparecer, ¿cierto?, al revés. Debería aparecer la C primero, después la B y después la A. Y se le pregunta al niño, ¿qué bolita saldrá primero, ¿cierto?, cuál sigue y cuál será la última. Luego se le advierte al niño que, ¿cierto?, nuevamente se va a realizar un movimiento, se introducen las bolitas dentro del tubo, ¿cierto?, y se gira el tubo en 360 grados, con las bolitas en su interior. Y se procede a desplazar las bolitas por el extremo izquierdo. Nuevamente aparecerán en el orden CBA. Y antes que aparezcan, le preguntan nuevamente qué bolita saldrá primero, cuál sigue y cuál será la otra. Como criterios de evaluación, ¿cierto?, tenemos que el niño se va a encontrar en un nivel preoperatorio si los juicios son de no previsión para todas las situaciones, si fallan todas las respuestas y no puede explicar lo que pasa ¿cierto?, dentro del tubo cuando salen las bolitas nuevamente y ve que están en otro orden. En un nivel intermedio, si el niño acierta el orden de salidas de la bolita, sin embargo no puede explicar lo que pasa dentro del tubo. Y ya en un nivel operatorio, el niño acierta el orden de salida de las bolitas y entrega fundamentos lógicos de lo que ocurre, ¿cierto?, dentro del centro. O sea, es capaz de decir que hubo un movimiento, ¿cierto?, donde se giró el tubo, ¿cierto?, y cambió la disposición de las bolitas. Bueno, acá tenemos un protocolo de respuesta que en realidad, ¿cierto?, es en base a un protocolo adaptado de las pruebas que damos, ¿cierto?, donde se tienen, ¿cierto?, por un lado todas las pruebas y por el otro los estadios en los que se encuentra el niño. Y se va marcando. Y en base a esto, ¿cierto?, se obtiene en qué nivel de pensamiento se encuentra el niño y cuál sería el nivel de pensamiento esperado para la edad. Y eso sería hasta la bibliografía. Y muchas gracias.